¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes del otro lado? Nuevamente aquí en un programa de Mirada Salteña. Y bueno, vamos a acompañarlo hasta horas 20. Mi nombre es Fernanda Domínguez y me encuentro junto a mi compañero Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? ¿Qué tal a la audiencia? ¿Cómo le va? Bueno, llegamos al último viernes de agosto. Se nos está yendo agosto y bueno, como quien dice, ¿no? Que hay que pasar agosto para pasar el año, para así pasar, que se vaya agosto. Tal cual. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más, un viernes más, desde el otro lado de la pantalla. Y bueno, con un programa muy interesante como siempre, ¿no? ¿Qué tenemos, Fer? Podemos presentar el programa. Así exactamente, Martín. Hoy vamos, y justamente, ¿no? Previamente a informarle hoy a nuestra hermosa audiencia el programa informativo de qué vamos a tratar. Las entrevistas las vamos a seguir haciendo mediante la tecnología, vamos a seguir usando esta red social de Zoom, justamente, ¿no, Martín? Para cuidarnos, ¿sí? Tomar las prevenciones que se requieren. Como todos también sabemos, Martín, a partir de la fecha hemos ingresado, estamos en una feria judicial extraordinaria, así que bueno, a los fines de tomar todos los recaudos, evitar que nos sigamos contagiando, así que bueno, la verdad, y aquí el canal también se ha hecho eco de esto, así que hemos tomado todas las prevenciones. Vamos a seguir con nuestro programa, vamos a seguir informándoles desde su casa, así que pueden aprovechar para vernos todos los miércoles y los viernes y vamos a hacer nuestras entrevistas mediante Zoom. Y hoy, Martín, un tema magnífico, como yo siempre digo, el deporte es salud y en este caso vamos a hablar de la importancia, ¿sí?, del deporte en la discapacidad y para ello, Martín, vamos a entrevistar y nos va a informar una entendida en la materia. Hace muchísimo que trabaja en esto, la verdad que es impecable el trabajo que realiza, un lujo poder entrevistarla y nos va a acompañar Martín. Sí, nos va a acompañar María Fernanda Tem, ¿sí? Ella es profesora de educación física y egresada del IPEF, de la Universidad Nacional de Córdoba, en el año 97, ¿sí? Actualmente trabaja en la Dirección de Deportes Paralímpicos en la Municipalidad de Salta. Otros cargos en los cuales ella ha ocupado u ocupa, ¿sí?, es docente de la Escuela Especial doctora Carolina Tobar García y actualmente de licencia para conformar el equipo de trabajo de la coordinación del EF, Ministerio de Educación de Salta, ¿sí? Es también director técnico de natación de la Federación Argentina de Deportistas con Parálisis Cerebral y profesora de natación de la Fundación Iguales. Qué lindo, ¿no? Qué lindo todo el trabajo que realiza María Fernanda, la verdad que la sigo a través de las redes, así que bueno, ahora vamos a tener el placer de poder entrevistarla y que ella nos cuente bien, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué hablamos cuando hablamos de deporte adaptado? ¿Sí? Es lo mismo que deporte inclusivo. Deporte cual, ¿no? paralímpico, vamos a ir ¿no? viendo Ya, y desglosando. Totalmente, ¿no? Lo vamos a aclarar ahora en síntesis mirada, ¿no? Aprovechando síntesis mirada, si Joaquín nos puede poner la plaquita, vamos a ver de lo que estabas hablando, ¿no, Fernanda? Que es el deporte y la discapacidad. En cuanto a qué hablamos cuando hablamos de deporte adaptado, cuando hablamos de deporte paralímpico o deporte inclusivo, que tiene sus variedades, ¿no? Nosotros tenemos que algunos deportes convencionales han adaptado algunas de sus características para ajustarse a las necesidades de un determinado colectivo, en este caso de personas con discapacidad, que lo pueda llegar a practicar, surgiendo así el deporte adaptado, ¿sí? Bueno, ¿qué se modifica? Se puede modificar o adaptar, mejor dicho, el reglamento, el material, las adaptaciones técnico-tácticas o el espacio donde se practica el deporte. Seguramente con más claridad nos va a explicar luego la profesora, ¿no? Exactamente, Martín, ¿no? Bueno, ya le vamos a ir preguntando en detalle qué significa esto de un deporte adaptado, ¿bien? Si bien uno ya la palabra nos tira un indicio de qué se trata, le vamos a estar preguntando en detalle. Y aquí también tenemos, por otro lado, Martín, lo que es el deporte paralímpico, ¿sí? Y también tenemos lo que es el deporte inclusivo. Aquí en este caso vamos a hablar sobre el deporte paralímpico, que son aquellas modalidades deportivas que compiten en los Juegos Paralímpicos en los que participan deportistas con discapacidades físicas, lesión medular, amputaciones, parálisis cerebral, discapacidad visual y discapacidad intelectual, ¿sí? Así que bueno, Martín, vamos a estar dialogando con María y en este caso tenemos por último definir, Martín, deporte inclusivo. Así es, ¿no? Bueno, ya veníamos diciendo que los que ha adaptado, la diferencia con el paralímpico, que es un deporte de competición. Exactamente. ¿Sí? Y en cuanto al deporte inclusivo, es aquella actividad física o deporte que permite la práctica conjunta de personas con y sin discapacidad,
ajustándose a las posibilidades de los practicantes y manteniendo el objetivo de la especialidad deportiva que se trate, ¿sí? Ahí vemos la diferencia, ¿no? Cuando hablamos nosotros también, siempre cuando hablamos de inclusión, no se trata de segregar y determinar para cierto colectivo, en este caso cuando hablamos de discapacidad, sino que hablamos de que se tiene que realizar de manera conjunta. Juntamente las personas que tienen discapacidad con las que no tienen discapacidad lo puedan llegar a practicar. Ahí estamos hablando de un deporte inclusivo. Qué lindo, ¿no? Y la verdad que es lo que se aspira, ¿verdad? Que todos puedan realizar esta práctica, sea cual fuera el deporte, y que lo hagan, como bien mencionabas vos, de manera conjunta. ¿Qué es lo que se está trabajando cuando hablamos de educación inclusiva? En este caso, ya le vamos a preguntar también a María Fernanda. Me da la idea, Martín, por ejemplo, en la área de lo que es la materia de educación física. Estamos hablando allí cuando se practica un deporte con los estudiantes con discapacidad dentro de esa materia, ahí aplicamos lo que es el deporte inclusivo, que es muy lindo porque pueden participar todos. Totalmente, ¿no? Lo que hablamos también en el programa anterior con Agostina, ¿no? Agostina Arias, quien nos decía la currícula, ¿no? La planificación, y hablamos del diseño universal, de tratar de que las planificaciones de los profesores logren algo que sea posible practicarlo por todos, y no de que se tenga que hacer de una manera para algunos y de otra manera para otros, ¿sí? Exactamente, sino ¿no? que sea algo que pueda ser aplicado por todos los estudiantes, en este caso que vos hablabas, ¿no? Del deporte en la escuela, por ejemplo, ¿no? Exactamente, que es un deporte inclusivo a raíz de la educación inclusiva, que es lo que se aspira, lo que se pretende, y yo creo que muy bien todos los profesionales entendidos en la materia se está trabajando, ¿no? Por lo menos aquí en Salta es un muy, muy lindo trabajo lo que realiza. Muy bien, y también en la plaquita teníamos la normativa, ¿sí? Que se ha acompañado esto de el deporte y la discapacidad también con la normativa a nivel nacional y provincial. A nivel nacional tenemos la ley 20.066, que es del año 74, denominada Ley del Deporte, que fue modificada por la 27.202 del año 2015, denominada Ley de Deporte, ¿sí? Lo mismo sucedió en la provincia, que teníamos la 6710 del año 93, con su decreto reglamentario 977/5, y modificada por la 7308 del año 2004, ¿sí? En estas lo importante, en las leyes lo que dicen, habla de la universalización del deporte y la actividad física como derecho de la población y como factor coadyuvante a la formación integral de las personas, como bien decías vos, ¿no? El deporte también es salud, tanto dentro del marco del sistema educativo como en los demás aspectos de la vida social. Y específicamente en el inciso D establece establecer relaciones armoniosas entre los deportes educativo, social y comunitario de ámbito laboral, universitario, militar, federado, de alto rendimiento y adaptado, ¿sí? O sea que se ha tenido en cuenta, ¿no? A nivel nacional y a nivel provincial también con respecto a este avance en cuanto a la inclusión en todos los aspectos, ¿no? De las personas con discapacidad. La verdad que sí, Martín, y bueno, es muy lindo, ya vamos a estar dialogando en detalle, nosotros damos una pequeña información, una síntesis justamente para meternos de lleno en esto de lo que se trata, la importancia del deporte en la discapacidad, ¿sí? Bueno, Martín, ¿te parece? Sí, previo a ir a la pausa, justamente, ¿no? Aclararle e informarle correctamente a la sociedad, bien habías tocado vos el tema previamente de la Feria Judicial Extraordinaria, e informarle cómo se va a trabajar hasta el 11 de septiembre, ¿sí? De acuerdo a la acordada 13.175 que fue dictada antes de ayer por la Corte de Justicia de Salta. Se va a trabajar de manera acotada, solamente se van a recibir los casos urgentes, que son los determinados en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que son casos muy puntuales, ¿sí? Pero se ha dejado a criterio de los jueces, en el caso para resguardar supuestamente, lo que dice la acordada, para resguardar el derecho de los justiciables, ¿sí? Que en caso de que se fundamente y se demuestre la urgencia de algún pedido, los jueces tienen que tramitarlo independientemente de que esté o no dentro de este artículo 46 de la Ley Orgánica. Bueno, lo que le estamos transmitiendo es lo que dice la acordada, ¿sí? Independientemente que uno particularmente esté de acuerdo o no con lo que esté sucediendo, ¿no? Porque lamentablemente, si bien no fue ajeno Ciudad Judicial a lo que está pasando en toda la ciudad de Salta con respecto a los casos, ¿sí? Que se dieron de COVID-19, pero tenemos que ver la manera de tratar de entender dentro de lo que se pueda, ¿sí? Las medidas que se están tomando
por cuanto sí realmente hay una verdadera lesión, ¿no?, al acceso a la justicia de todos los justiciables, ¿no?, independientemente de la afectación laboral tanto de los colegas, ¿no? Nos solidarizamos también con todos los colegas que ejercen esta actividad como litigantes. Así es, Martín, y bueno, como siempre hablábamos de un principio, lamentablemente que empezó esto del mes de marzo, el servicio, el acceso a la justicia es un derecho indispensable y en muchos, como bien mencionábamos, en muchos casos en particulares se requiere hacer uso de este derecho. Vos bien fíjate, Martín, que en todo lo que respecta al tema de violencia de género, violencia de niñez, hay situaciones que lamentablemente no se puede esperar una feria o no se puede dilatar más en el tiempo y se tiene que hacer efectivo ese derecho, ¿sí? Así que bueno, la verdad, como bien mencionabas vos y también en la idea de estas medidas se toman para resguardar nuestra salud, pero bueno, yo creo que hay que tener mucha conciencia, hay que empezar a salir afuera, cuando sea lo justo y necesario, tomar las medidas necesarias, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente, Martín, nos hacemos eco a diario de noticias donde las fiestas, la gente se sigue juntando, realizándose fiestas, ya se trate fiestas religiosas, fiestas de cumpleaños, y la verdad aparentemente parece ser que no les importa el derecho a la salud, ¿no? De sí mismo y mucho menos del ajeno, ¿no? Lo que yo siempre charlando y todo opinamos, la gente habla mucho de empatía, de solidaridad, pero lamentablemente en estas situaciones no existen. Si yo participo de una fiesta, si yo estoy ahí, soy cómplice también, no tanto de quien la organiza, sino soy yo quien asisto. Entonces la verdad hay que cuidar a los adultos mayores, a los niños, entonces siempre nos hacemos eco de la protección, del derecho, que hay que cuidarlo, pero cuando aquí este pequeño acto que podemos realizar no lo hacemos, la verdad que habla muchísimo de esa persona, mal por supuesto, ¿no? Entonces tratar nosotros como salteños, la verdad que es muy lamentable. Escuchaba también, Martín, las noticias a nivel nacional y nos mencionaban y nos nombraban de la cantidad de casos que se estaban realizando y uno como salteña, yo como salteña a mí me duele la verdad, ¿no? Y uno tiene cierto temor y todo y proteger su derecho a la salud por uno mismo, por los familiares, por los amigos, por todas las personas y bueno, esperemos, Martín, poder salir pronto de esto. En su momento estábamos tranquilos, estábamos bien y bueno, ¿no? A ver y confiar en quienes administran tanto en la parte ejecutiva como judicial, que esto sea lo mejor para nosotros. Así es, así que bueno, ya los colegas que no estén informados, bueno, ya saben cómo va a trabajar hasta el 11 de septiembre Ciudad Judicial y la comunidad en general sobre todo, ¿no? Cómo va a trabajar Ciudad Judicial, nosotros que sepan entender también, ¿no?, de este lado a los colegas litigantes, como nosotros también, que somos litigantes, no podemos ingresar a Ciudad Judicial si no es con autorización. Esta acordada mencionaba autorización de la Corte, ahora no solamente del juzgado, sino que tenías que tener una autorización de la Corte de Nos Justicia. encontramos en feria por eso. Entonces no es que como abogado no queramos trabajar uno no quiera ir a Ciudad Judicial, ¿sí? Sino que simplemente por una cuestión legal no se puede, ¿sí? Tienen que ser solamente casos urgentes. Así es, Martín. Así que bueno, han dicho esto, haber informado toda esta situación. Bueno, vamos a seguir adelante los salteños. ¿Te parece, Martín? Antes de irnos a la pausa, bueno, vamos a recordar y vamos a cambiar de tema. Recordar, Martín, que tenemos nuestro sorteo, ¿sí? Porque el Día del Niño no termina, el Día del Niño es todos los días. Así que bueno, tenemos aquí que muy gentilmente nos han hecho llegar las chicas de Amaru Juegos Didácticos. Recuerden que vamos a sortear estos 3 premios, ¿sí? Vamos a estar sorteando, allí están en pantalla. Son 3 hermosos juegos de Amaru Juegos Didácticos. Recuerde que pueden contactarse y hacer sus pedidos al 387-600-3100 o también pueden ingresar a las redes sociales de Amaru Juegos Didácticos y vamos a estar realizando el sorteo en vivo de estos 3 premios. Así que muchísimas gracias a todas las chicas que participaron, mamá, papás, los niños que participaron. Recuerden que allí en nuestra página de Facebook está la imagen de los 3 juegos donde deben poner su nombre, apellido y 3 últimas cifras de DNI, @2amigos. Y también, Martín, recordarles que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube en TV Mirada Salteña, ¿sí? Allí pueden repasar nuestros programas y seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram TV Mirada 2020. Así es, y bueno, una vez dicho esto, vamos a un pequeño corte y no te vayas, esperarnos que ya volvemos con toda la información con la profesora Fernanda Tem. Así es, Martín, una pequeña pausa y ya regresamos.
La Rotonda Lácteos mayorista, para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido, es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Edna en tu auto y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna. Edna es pura potencia. Estamos de regreso aquí nuevamente en Mirada Salteña y bueno, Martín, ya la tenemos en línea conectada a través de Zoom a la profesora María Fernanda Ten. Así es. Hola, ¿qué tal? Fernanda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, muchísimas gracias a vos por estar del otro lado, María. Un placer tenerte y bueno, poder en estos momentos poder dialogar e informarnos acerca de lo que es la importancia, ¿no? Como bien mencionábamos en el primer bloque, de lo que es el deporte en la discapacidad. Sí, estuve escuchando ahí algo que es fundamental, el deporte, el acceso a la práctica de actividad física, deportiva, recreativa, que está más que nada enmarcado dentro de lo que son los derechos en la Convención Internacional, y más allá de la Convención Internacional es un derecho humano y que como tal nos corresponde a todos, sin ningún tipo de discriminación. Totalmente, seguro, sí. Y bueno... Así es, Fer. Y nosotros, bueno, hacíamos la introducción al principio, ¿no? De la diferencia esto de cuando hablamos de deporte adaptado, deporte paralímpico, deporte inclusivo. ¿Nos podrías vos ampliar un poco más estos conceptos que mencionábamos? Sí, por supuesto. Bueno, el deporte es una práctica de acceso universal que por lo general siempre está asociado a lo que es la competencia y el rendimiento, pero en realidad el deporte es una práctica que forma parte de lo social y de lo cultural de todos los pueblos. Nosotros encontramos a través de la historia que el deporte es algo que está presente en todas las sociedades, en todas las clases sociales, y que es una forma de esparcimiento que al transformarse, digamos, el juego, al transformarse en deporte, lo que se hace es simplemente aplicar reglas, y que son reglas universales, y en ese momento el juego deja de ser un juego y se transforma en deporte. Claro. Dentro de lo que es el deporte de las personas con discapacidad específicamente, encontramos nosotros que, digamos, a lo largo de la historia, como ustedes ya saben, las personas con discapacidad habían estado excluidas de muchos ámbitos de participación, entre esos el deporte. No significa que no lo hayan hecho antes, antes voy a hablar de, por ejemplo, la aparición de los Juegos Paralímpicos, pero simplemente no estaban regulados o no estaban sistematizados en las sociedades. Entonces, probablemente el primer registro que exista a nivel mundial de la práctica de deportes de personas con discapacidad es la aparición de los Juegos Paralímpicos en Roma en el año 1960, ya como una práctica deportiva sistemática y reglada. Claro. Ese deporte surge como un modelo, una forma de reinserción social
de personas con discapacidad que volvieron de la guerra. Entonces, Goodman, en aquel momento, encuentra en el deporte una herramienta de rehabilitación y encuentra que las personas con discapacidad se sentían motivadas a la hora de practicar deportes, y a partir de ello surge lo que en ese momento se llamaba el deporte adaptado, que era tomar el convencional y hacer algunas adaptaciones en función de la discapacidad de las personas, ¿sí? Entonces encontramos, por ejemplo, el fútbol, que es una práctica muy usual, que hoy por hoy lo puede jugar cualquier persona de cualquier población, y específicamente en la población de personas con discapacidad encontramos, por ejemplo, el fútbol para ciegos, que tiene sus adaptaciones, como por ejemplo el espacio de juego, la pelota con cascabel, digamos, ciertas voces que se utilizan dentro de la cancha para ir a la pelota, para indicarle a los jugadores dónde está el arco. Después tenés el fútbol de parálisis cerebral, que es el fútbol 7, que se juega en un espacio más reducido, donde son 7 los jugadores, el fútbol de talla baja, el fútbol de amputados, y hoy por hoy hay también un movimiento bastante interesante, que es, por ejemplo, la inclusión de las mujeres en el fútbol, y se están conformando muchos equipos. ¿A qué quiero hacer referencia yo con esto? A que el deporte adaptado surge para dar una respuesta a la población de personas con discapacidades, para que puedan ser incluidas en el ámbito deportivo y para que ese deporte pueda ser adecuado a las posibilidades de movimiento de cada deportista en particular. Lo mismo sucede en el atletismo, en la natación, en el béisbol, sucede en todos los deportes. Siempre que nosotros como profesionales, en el caso de los que enseñamos deporte y educación física, podamos encontrar la manera de generar la participación de las personas con discapacidad en el ámbito deportivo a través de la adaptación de una u otra regla del deporte convencional, a eso nosotros vamos a llamarle el deporte adaptado. Qué bueno, ¿no? Y bueno, creo que muy clarito, ¿no? Muy amplio a lo que habíamos manifestado al principio. Y con respecto al deporte paralímpico, sabemos que Salta también tiene muchos representantes, ¿no? A nivel nacional e internacional. Sí, Salta ha sido, digamos, desde el año 98, con las primeras participaciones en eventos internacionales. Por ejemplo, Diego Setur, me acuerdo en este momento, que fue un deportista de IRPASE, y después deportistas ciegos también, que formaron parte del seleccionado de fútbol sala para ciegos, entrenadores que llevaron a estos deportistas, como en su momento Dardo Quiroga, Jesús Olivera con el fútbol para ciegos, y poco a poco después fueron apareciendo más profesionales que se sumaron a la labor del deporte paralímpico. La diferencia que hay hoy por hoy entre lo que es deporte adaptado y deporte paralímpico es que el deporte paralímpico forma parte de un movimiento específico del deporte, en el cual, digamos, sería como el objetivo de todo deportista, ¿no? Llegar a formar parte de este movimiento paralímpico, y que hoy por hoy, digamos, se va abriendo la participación a todos los ciudadanos, debido a la gran difusión que tiene el deporte paralímpico en los medios de comunicación, y también debido a la apertura que existe a nivel social en las instituciones, en los clubes, en el mismo Estado, municipal, provincial y nacional, donde existen áreas que se especializan en esto de difundir, promover y favorecer el desarrollo del deporte paralímpico desde edades tempranas, ¿no? Entonces, hoy por hoy se habla de planes de entrenamiento o de planes o planificaciones de formación deportiva a largo plazo, donde la mirada está puesta ya en empezar a formar a los deportistas desde edades infantiles, a diferencia de años anteriores, donde encontrábamos deportistas que recién a los 14 o 15 años se acercaban a la práctica deportiva. Hoy por hoy también los padres tomaron conciencia de la importancia y del rol resignificativo que tiene el deporte en la vida social de las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces nosotros vamos a encontrar hoy por hoy, cuando hablamos de deportes para personas con discapacidad, que de a poco va, digamos, tomando las mismas dimensiones que el deporte convencional,
Nos falta mucho una estructura, por ejemplo, falta todavía un proceso también de maduración de lo que es la práctica deportiva del deporte adaptado paralímpico, digamos, a nivel de conciencia social y también dentro de las estructuras gubernamentales, pero creo que poco a poco esa brecha se va acercando a lo que es el desarrollo del deporte convencional. Históricamente el deporte convencional siempre ha estado más desarrollado que el deporte paralímpico, pero como te decía recién, yo creo que al existir en el Estado estructuras que ya presten atención y tengan esta mirada al desarrollo del deporte paralímpico y lo entiendan como deporte, ya sea adaptado paralímpico, y lo entiendan como práctica deportiva y no como un proceso de rehabilitación, creo que ya es un gran paso. ¿Sí? Seguro, ¿no? Y qué importante esto, ¿no? Qué importante el trabajo que realiza, ¿no? Como en este caso María Fernanda. Y también te escuchaba atentamente y la importancia que tiene, porque yo me imagino, en lo que trabajamos también en el área de discapacidad, lo que debe generar, en este caso en los deportistas con discapacidad, ¿no? La seguridad, la autonomía, que como bien mencionaba María Fernanda, este tipo de tratamiento que se realiza en el deporte, que es magnífico, ¿no? Y la importancia de su difusión también. La autoestima, ¿no? Levanta, Claro. le genera la autoestima también de la persona con discapacidad. Y sobre todo, hay una preguntita que yo te quería hacer, que es para nosotros y para la comunidad en general, para conocer más sobre esto. El deporte paralímpico es, hay competencia, digamos, es calificado o tiene otro tipo de calificación al otro deporte, digamos, al que no es paralímpico. En realidad existe a nivel mundial lo que es el Comité Olímpico Internacional, que es el COI. Bueno, paralelamente está el IPC, que es el Comité Paralímpico Internacional, y al IPC lo conforman todas las federaciones y los comités olímpicos nacionales de los países que asisten a los Juegos Paralímpicos. O sea, a nivel federativo, a nivel de estructura deportiva, es similar. El deporte paralímpico es un movimiento, como te dije, que surgió en el año 1960, y Argentina forma parte de ese movimiento desde el año 1960, y ha estado presente en todos los Juegos Paralímpicos, y cada vez con mayor cantidad de deportistas y con una gran representación de casi, te diría, más del 60% de las disciplinas deportivas que se compiten en los Juegos Paralímpicos. Hoy por hoy, cuando hablamos por ejemplo, de estructura, el escenario olímpico está pensado de una manera accesible. ¿Por qué? Porque cuando terminan los Juegos Olímpicos, comienzan los Juegos Paralímpicos. Y se llevan a cabo en los mismos espacios y se utilizan los mismos vestuarios y los mismos hoteles. Entonces, toda la estructura arquitectónica es accesible. Y todo también, la preparación de las personas también está, digamos, hay muchas personas que son voluntarios de organización y de todo lo que es el evento, forman parte del Juego Olímpico, y después muchos de ellos se quedan trabajando en los Juegos Paralímpicos. Lo mismo va a suceder en cuanto a estructura de organización de competiciones en todos los eventos. Por ejemplo, el año pasado fueron los Juegos Panamericanos de Lima, se hacen los Juegos, los mismos Juegos ODESUR también tienen la parte de discapacidad, los Juegos EVITA, sin ir más lejos, acá en Argentina, también tienen la parte de juegos para personas con discapacidad. Entonces, como te decía hace rato, creo que el deporte paralímpico y el deporte adaptado digamos, están en igualdad de condiciones con respecto a lo que significa el poder estar y pertenecer a los diferentes espacios. Lo que falta por ahí es un poco más de difusión para que las personas con discapacidad se acerquen a hacer deportes, pero también falta un poquito el tema de la organización de los espacios comunitarios. No solamente los espacios del Estado son los que tienen que dar respuesta a esto, sino si nosotros pensamos en sociedades y comunidades accesibles e inclusivas, tenemos que pensar que las personas con discapacidad pueden hacer deportes en un club,
pueden hacer deportes en un playón, y todas las personas que están encargadas de enseñar el deporte, hoy por hoy ya tendrían que tener esa formación de saber cómo enseñar un deporte adaptado, o de cómo tratar, digamos, cómo tener una relación con una persona con discapacidad y cómo llevar adelante ese proceso de enseñanza deportiva. Tal cual, ¿no? Esa mirada. Me parece a mí que esa es la parte, no es la que nos falta, pero es la que todavía hay que seguir fomentando, porque creo que la respuesta es esa, ¿no? Es como querer entrar a una casa y que no haya puerta. Yo creo que la puerta de entrada somos nosotros, los profesionales del deporte y de la educación física, que si no sabemos, tenemos que capacitarnos y tenemos que dar respuesta en el patio de la escuela o en el playón o donde nos toque trabajar, para poder garantizar el derecho de las personas con discapacidad al acceso de la práctica deportiva o de la práctica recreativa. Es muy importante lo que decís, Fernanda. Justamente, ¿no?, el que nosotros siempre pregonamos desde el programa, ¿no?, hacia la comunidad, la importancia de tomar estas medidas, esta concientización, pero vamos a ir a un corte, ¿sí?, una pequeña pausa tecnológica, a una pequeña pausa, y volvemos, Fernanda, y seguimos hablando de este tema. Bueno, vamos. La Rotonda Lácteo-Mayorista, para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteo-Surtido, es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteo, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Edna en tu auto y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna. Edna es pura potencia. Estamos aquí nuevamente en Mirada Salteña, Martín, y estamos hablando de un tema muy, pero muy interesante junto a la profesora María Fernanda Ten. La seguimos teniendo en línea. María. Sí, ahí está. Gracias, muchísimas gracias, María Fernanda. Y bueno, justo no nos teníamos que ir a la pausa, lamentablemente. Qué importante esto que vos bien mencionabas, ¿no?, de la formación docente, de que hay que garantizar el derecho justamente, ¿no?, del acceso al deporte de las personas con discapacidad. Y bueno, nos gustaría seguir justamente en esta línea de lo que vos nos estabas informando, y bueno, ¿no?, también comentarnos un poquito, por ejemplo, aquí cómo trabajamos, o cómo trabajan, perdón, ustedes desde la municipalidad, cómo se viene receptando en sí, nosotros como salteños, en esta situación de todo lo que tiene que ver con el deporte adaptado, y bueno, y todo cómo se preparan, y bueno, ella ya hizo la gran diferencia también con el deporte paralímpico, pero bueno, ¿no?, hablar un poquito más acá cómo los salteños, cómo lo recepcionamos, se recepta el deporte. Y bueno, hablaba también algo muy importante María Fernanda de la difusión, y también que los papás sepan que es un tratamiento o una rehabilitación en rasgos generales muy importante, que todos los niños, niñas, adolescentes, también hablaba María Fernanda del rango de edad, ¿no?, importante que puedan ingresar desde pequeños seguramente y poder realizar estas prácticas de deporte. Sí, así es. Nosotros, nosotros dentro de la municipalidad, que es donde yo trabajo hace casi 18 años, existía este espacio
desde el año 2003 ya dentro de la estructura. Comenzó con un programa, siendo un programa de deportes y recreación para personas con discapacidad. Éramos 3 personas las que estábamos, digamos, nombradas para trabajar en ese lugar, y comenzamos con 4 escuelas deportivas muy específicas, que eran la de golf adaptado, la de fútbol para ciegos, bochas, y navegación a vela adaptada. Bien. Todo fue una iniciativa que tuvimos nosotros. Digamos, en ese momento estaba Jesús Olivera a cargo del área, con quien yo también ya venía trabajando hace unos años atrás desde el Club Libertad, donde llevábamos a cabo nuestras actividades deportivas. Yo me sumé en realidad a un equipo de trabajo que ya venía funcionando hace bastante, junto con Jesús, Mariana y otros profesionales, donde a mí me llamó mucho la atención una actividad. En aquel momento, te estoy hablando del año 99, que eran las colonias de vacaciones integradas que se hacían, donde asistían personas con y sin discapacidad en los mismos espacios de juego y aprendizaje, los mismos espacios de recreación, Sí. donde lo único que dividía a los grupos eran las edades. Lo mismo que sucede en las colonias de vacación común, convencional. Claro. Y mira, estoy hablando del año 99. Nosotros hicimos muchas actividades deportivas y recreativas. Teníamos nuestras escuelas de atletismo, la escuela de natación, y bueno, después tuvimos la posibilidad de llevar ese proyecto, presentarlo en el municipio, el cual fue muy bien recibido, y como te digo, quedó dentro de la estructura, un programa en aquel momento, un programa de deporte y recreación para personas con discapacidad. En el año 2005 este programa se transforma en una dirección de deportes especiales, y en el año 2008 se transforma en una dirección de deportes paralímpicos. ¿Por qué yo te hago la progresión de todo esto? Porque tiene que ver también con el cambio de mirada, ¿no? De la evolución del paradigma social, Claro. por el cual ha transitado la población de personas con discapacidad en todo lo que tiene que ver con el logro de los derechos. En cuanto a denominaciones, bueno, la Dirección de Deportes Paralímpicos tiene esa impronta, que es justamente la de ir de la mano de todos los cambios que se vayan sucediendo en cuanto a evolución en el acceso y en los derechos de la población de personas con discapacidad. Tal es así que nosotros en nuestro grupo de trabajo siempre trabajamos de manera horizontal, y siempre tenemos compañeros de trabajo que son personas con discapacidad, Bueno. con quienes podemos compartir y podemos confrontar y podemos tomar decisiones que nos parezcan lo más acertadas posibles. Y también el trabajo que se realiza es siempre contemplando la relación con instituciones de la sociedad civil que están abocadas al tema de la discapacidad. Entonces es un trabajo que se hace en redes y de manera conjunta. Con respecto a lo que es el municipio en sí mismo, siempre ha tenido un lugar el deporte paralímpico y adaptado, un lugar en la estructura y un lugar también a nivel presupuestario, que es muy importante. Y como te decía hace rato, empezamos siendo 3 personas, y hoy por hoy la Dirección de Deportes Paralímpicos tiene 10 personas adentro de la estructura. Si uno piensa en la cantidad de personas que conforman el municipio, en la comunidad, en la población, 10 personas es poco, pero a comparación de otras instituciones, 10 personas es un número considerable para poder hacer actividades que digamos, nosotros tratamos de llegar a la mayor cantidad de lugares posibles con algunas actividades, y con otras simplemente las ponemos en lugares específicos a los cuales tienen que ir las personas con discapacidad, como por ejemplo la escuela de golf que tenemos en el Jockey Club, que hoy por hoy, bueno, nuestras escuelas no se están llevando a cabo de manera presencial, sino que estamos trabajando de manera online, a través de videos, a través de Zoom, a través del Facebook que tenemos, al cual subimos actividades, y las personas, los deportistas de las escuelas, pueden ver las actividades que los profes les van mandando, también en función del nivel de conectividad que cada uno tenga. A veces no todos pueden, por ejemplo, comunicarse a través de un Zoom en el horario en el que el profe pone la tarea o la actividad, Claro. pero sí después pueden verlo a través de videos que nosotros mandamos por WhatsApp, o pueden verlo a través del Facebook de la Liga Paralímpica. Entonces, para nosotros
es muy importante en este tiempo haber conservado el contacto y el vínculo con nuestros deportistas, pero también haber incrementado la cantidad de personas que se acercaron a través de formularios que estuvimos difundiendo para acceder a la práctica deportiva. Entonces, como hoy estamos entrenando en casa, no hemos vuelto a la presencialidad, tampoco sé cuándo volveremos, pero nos pareció una muy buena opción establecer estas escuelas deportivas online para poder dar respuesta a la necesidad de hacer actividad física, no solamente por una cuestión del deporte en sí mismo, sino también por una cuestión de salud y para evitar el sedentarismo al cual esta pandemia nos expuso, ¿no? Porque también a veces el hecho de estar en tu casa, y nos pasa a todos, es estar conectado a una pantalla haciendo cuestiones por ahí laborales o a lo mejor al no poder salir a caminar en algún momento, como fue el principio de esta pandemia, había que generar alguna estrategia de movimiento dentro de la casa con los recursos que había en la casa. Y bueno, se nos ocurrió eso y la verdad es que creo que tuvo una muy buena aceptación. De hecho, sigue habiendo gente que se sigue anotando en las escuelas deportivas online. Qué bueno. Teníamos previsto volver en septiembre, pero lamentablemente no se pudo. Así que bueno, veremos cuándo se puede volver. Y hoy por hoy nosotros tenemos algunas ofertas deportivas bastante interesantes, que son, bueno, las de fútbol, tenis de mesa, golf adaptado. Tenemos una escuela de desarrollo motor en la cual participan niños de 4 a 8 años, con esta impronta que te decía recién, de que hay que enseñarle a los chicos, hay que inyectarles las ganas de moverse, de jugar, de hacer deportes desde edades tempranas, para generar el hábito de la actividad física. Probablemente no todos lleguen a ser grandes deportistas, a todos nos pasa eso, ¿no? Todos nosotros habremos pasado por algún deporte, seguro. Pero eso no significaba que queríamos llegar a un Juego Olímpico o que queríamos ser campeones mundiales de algo, simplemente es las ganas de formar parte de un grupo, de hacer deporte, de competir y de pasar buenos momentos que después van a quedar como recuerdo, como buenos recuerdos y con lazos de amistad, digamos, para siempre, ¿no? El deporte también genera eso. Quienes hacemos deportes habitualmente sabemos que en ese espacio, en esas prácticas deportivas, tanto del entrenamiento como de la competencia, se generan situaciones de vida muy lindas, muy intensas y que son vínculos que van a durar para siempre. Bueno, nos pasa a todos, nos pasa en el deporte convencional, nos pasa en el deporte de las personas con discapacidad, en cualquier cultura que hace deporte suceden estas situaciones y nosotros creemos en ese valor que tiene el deporte como una instancia más de participación. Tal cual, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Y rescato esto que dijiste al principio, que es muy importante. Trabajan con la persona con discapacidad, escuchando y teniendo como colaboradores a personas con discapacidad, y como siempre lo planteamos nosotros también en nuestro trabajo, es la única manera de que uno pueda llegar a darle una solución efectiva, ¿no? Escuchándolos a ellos, sabiendo de primera mano, digamos, qué es lo que realmente les puede hacer bien o les puede hacer mal. Y segundo, esto, ¿no? Que nosotros hablamos también del aislamiento, de cómo se vieron perjudicadas las personas con discapacidad, por ahí más el tema de la salud mental, ¿sí? Y qué bueno haber tenido estas oportunidades, ¿no? De poder seguir a través de vía online, ejerciendo, ¿no? La actividad deportiva. Y sobre todo, como bien vos decías, ¿no? Hace al contacto con el otro, la sociabilización, que es lo que le hace bien generalmente a la persona con discapacidad, es lo que la motiva. Y la pregunta es, ¿a dónde tienen que recurrir? Recién decías que se circulaba un formulario, la persona, la comunidad que esté interesada, que está viendo ahora el programa, ¿a dónde tendría que inscribirse o dirigirse, Fernanda, para poder acceder a esto? Bueno, hoy por hoy, como la forma de comunicación es virtual, nosotros tenemos el Facebook de la Dirección de Deportes Paralímpicos, que se llama Liga Paralímpica, y después tenemos un formulario Google que también lo tenemos cargado en la página del Facebook, y si no, yo también te lo puedo facilitar para que vos puedas difundirlo a través de las redes que tienen ustedes. Perfecto. Y que es un formulario muy simple donde la gente elige qué deporte quiere hacer y nosotros automáticamente lo ponemos en contacto con los profes que están dictando esa disciplina deportiva. Y, por ejemplo,
aparte de esta tarea online que nosotros estamos realizando y que es la que habitualmente realizamos de manera presencial, nosotros tenemos otros ejes de trabajo en la dirección, y uno de esos ejes es la capacitación. Entonces nosotros todos los años dictamos cursos de capacitación referidos al deporte por un lado y a la recreación por el otro de las personas con discapacidad. Claro. En el municipio, por ejemplo, en la parte de recreación se dan las charlas a los profesores que trabajan en las colonias de vacaciones para que los grupos no estén diferenciados, sino que sean colonias de vacaciones o escuelas de veranos inclusivas. Este verano tuvimos la posibilidad de ir con Matías, un compañero nuestro de trabajo, por ejemplo, y enseñamos lengua de señas en los diferentes escenarios donde se llevaron a cabo las escuelas deportivas, y también en algunos lugares se practicaron deportes específicos de personas con discapacidad, donde pudieron compartirlo con los otros niños y jóvenes que no tienen discapacidad, que pudieron aprender también esos deportes específicos de la población. Nosotros creemos que esto forma parte de una capacitación también indirecta, que es una capacitación comunitaria, que la idea es generar en el ciudadano común la posibilidad de no tener prejuicios al momento de relacionarse con una persona con discapacidad, porque muchas veces por ahí resulta medio insólito, pero sigue pasando. Entonces creemos que es una capacitación que no va a terminar nunca, que todo el tiempo tenemos que estar fomentando esta forma de transmitir lo que, bueno, habitualmente nosotros conocemos como, son palabras muy frecuentes, ¿no? Que son la empatía, el hecho de ponerse en el lugar del otro, de saber cómo ayudar, de saber cómo colaborar, que no está mal acercarse a una persona con discapacidad y brindarle ayuda. Probablemente la persona con discapacidad no necesite nuestra ayuda, pero no está de más acercarnos y preguntar, y entonces estas situaciones de juego y de recreación a nosotros nos sirven mucho para poder seguir avanzando en lo que es la concientización social, ¿no? de la inclusión de las personas con discapacidad. Y por otro lado tenemos la capacitación profesional, que es la que llevamos a cabo a través de cursos específicos de formación, de cómo enseñar un deporte, de los reglamentos de los deportes, de cómo hacer este proceso desde la iniciación al rendimiento deportivo, y nos parece muy importante no perder esa línea de capacitación, que ahora, bueno, la estamos implementando también a través de actividades por Zoom. Estamos comenzando una charla con los institutos de formación docente para poder contarles a los futuros profesores de educación física cómo se puede planificar la actividad del deporte y la recreación de personas con discapacidad, para que llegado el momento en que ellos tengan que insertarse laboralmente, tengan las herramientas teóricas desde la formación y prácticas desde las experiencias que nosotros podemos transmitirle junto a dos compañeros de trabajo que son Adriana y Jesús, que dictamos estas charlas y que creemos que forman parte de esta formación integral del futuro profesional de educación física. Así es, Fer, y bueno, te agradecemos, nos quedamos sin tiempo, te dejamos terminar porque ya tenemos que entregar el programa. Muchísimas gracias por tu tiempo, felicitaciones por la labor que realizan, y bueno, seguramente te vamos a estar invitando porque hay muchas cosas por decir, quedaron muchas cosas en el tintero, y sabemos de tu experiencia para transmitirle a la comunidad, así que bueno. Así es, Martín, así que bueno, muchísimas gracias, María Fernanda, la verdad que excelente, un placer tenerte, así que bueno, un beso grande y perdón, y ya se nos acabó el programa. Así que, bueno, muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias. Bueno, Martín, nos despedimos sin antes saludar a todos nuestros colegas mañana, que es el Día del Abogado y el Día de la Abogada. Un saludo enorme, nos mandaba felicitaciones el doctor Gabriel Maiz, así que bueno, que siempre ve el programa. Beso enorme, Gaby, muchísimas gracias por estar al otro lado. Feliz día, Martín. Feliz día, Fer, y bueno. Nos vemos el próximo miércoles a horas 19, como siempre. Muchísimas gracias por estar del otro lado.